Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al canal de DeepGrow22. Después de los dos tutoriales sobre el 720 y sobre el 836 de Irlanda, hoy os traigo algo muy diferente. Los que vierais mi vídeo de presentación ya sabéis que la fiscalidad será solo una parte del canal, y es que tengo pensadas varias temáticas que me gustaría ir viendo. Antes de empezar con el vídeo de hoy, dejadme poneros el disclaimer por aquí. Y es que obviamente nada de lo que voy a comentar en este vídeo supone ninguna recomendación de compra ni de venta. Solo se trata de material teórico para poder complementar mis explicaciones y hacer el contenido más visual. Como ya sabéis, cada inversor debe tomar sus propias decisiones e incluso contratar a los profesionales que estime oportuno para gestionar sus finanzas. Si quieres estabilidad, compra empresas cíclicas. Es probable que a alguno o alguna le haya explotado el cerebro al leer la frase, o incluso que piense que la miniatura del vídeo está equivocada. Antes de ver si me he vuelto loco o no, dejadme presentaros la clasificación de sectores y supersectores que propone Morningstar. La famosa empresa de servicios financieros nos propone una clasificación de empresas que se basa en varios sectores, agrupados todos ellos en tres supersectores. Los supersectores son el cíclico, el defensivo y el sensible. Y como mi objetivo es transmitir conocimiento para que quien quiera pueda aprender alguna cosa, lección número 1. El tercer sector no es el sensitivo. Eso en todo caso son los preservativos. Hello. La traducción para nosotros es sensible. ¿Y qué significa sensible? Pues que es sensible al ciclo económico, que para entendernos vendría a ser algo así como que no es puramente cíclico, pero sí va ligado en cierto modo a la marcha de la economía. Presentada la clasificación de Morningstar, dejadme deciros dos cosas. La primera es que, para esta ocasión, cuando en el título del vídeo hablo de empresas cíclicas, me refiero a estos dos grupos, dejando a un lado las defensivas. Y la segunda es que esta clasificación no sirve para nada. Ojo, que no me demanden los de Morningstar, no tengo nada contra ellos. Lo que quiero decir es que cada inversor y cada página web puede clasificar las empresas como le dé la gana. Es más, os diría incluso que puede que no haga falta esto de clasificar empresas, pero sigamos y ahora lo vemos. Muchos inversores de largo plazo, o por dividendos, suelen marcarse metas, como por ejemplo un 50% en el sector defensivo y el 50% restante repartido entre los otros dos. Me parece muy respetable, aunque yo pondría en cuarentena su utilidad. Lo que sí es completamente relevante es conocer qué negocios tenemos en cartera e intentar estimar cómo pueden reaccionar ante momentos de depresión económica. Y digo estimar porque nadie tiene ni puñetera idea de si la próxima crisis que tendremos será por falta de demanda, por exceso de deuda o por un meteorito. Tampoco conocemos los perdedores y ganadores de cada crisis, que además seguramente serán muy diferentes según la naturaleza de la misma. Una de las cosas que hay que tener en cuenta en las conocidas o clasificadas como empresas cíclicas es el timing de entrada y salida. Si cogéis una empresa cíclica o catalogada como tal y la comparáis con alguna muy estable, como puede ser PG, Colgate o incluso Eurofoods, veréis que, aunque todas tienen subidas y bajadas, normalmente la amplitud del movimiento en las cíclicas es mucho más pronunciado. Por ejemplo, si cogemos la empresa T. Rowe Price, vemos que tiene una beta cercana a 1.5. Eso significa que la volatilidad del negocio es mayor que la media de mercado. Además, si miramos la gráfica, vemos como en momentos de pánico las bajadas han sido bastante pronunciadas. A continuación, os voy a presentar unas cuantas empresas en unos periodos determinados de tiempo y así intentaré explicar el llamativo título del vídeo. Pero antes de empezar, ¿alguien sabe decirme qué tienen en común y qué no tienen en común los periodos 2007-2010 y 2019-2022? ¡Tiempo! Pues bien, lo que tienen en común es que en medio de estos periodos han tenido lugar sucesos que se han catalogado como crisis, o incluso hasta como el fin del mundo. Son momentos de nervios, tensión y dudas donde los mercados caen con fuerza. En lo que difieren, tal como comentaba al inicio, es que las crisis casi nunca son iguales. Hay crisis financieras, energéticas, políticas. Podemos clasificar las crisis tanto como queramos, igual que en la cartera, vaya. Y les podemos poner el nombre que queramos según la explicación que queramos darle, normalmente siempre a posteriori. ¿Y qué ocurre en las crisis? Pues bien, como decía, no todas son iguales, pero normalmente hay miedo que puede llevar, entre otras cosas, a una caída de demanda, del consumo, que en caso de confirmarse puede llevar también a cierres de negocio, paro, más caída de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que en estos casos las empresas sufrirán. Y si alguien nos pregunta qué negocios lo pasarán peor, seguramente todos contestaríamos que las cíclicas, ya que las defensivas, como su nombre indica, no suelen estar tan ligadas a caídas fuertes en la demanda de sus productos o servicios. Perfecto, hasta aquí creo que la parte teórica se entiende bien. Dicho esto, vamos a conocer a las protagonistas del vídeo. Se trata de 8 señoritas encantadoras que os voy a presentar por encima. Esto no va a ser ningún análisis extenso de ninguna de ellas. La primera es Louis Vuitton, el holding de empresas de lujo más grande del mundo.
Comercializa todo tipo de productos, desde alcohol, joyas y todo tipo de complementos, pasando también por sus famosos bolsos conocidos como Louis Vuitton. Es una empresa que sigo muy de cerca y si alguien quiere profundizar, por ejemplo, tiene el análisis de la primera mitad de 2022 en mi tweet. La segunda es McDonald's, otra que no necesita presentación. Se la puede considerar una de las mayores empresas del mundo en dos categorías, los rates y el fast food. Para entender bien su negocio, sin limitarse a las hamburguesas, os recomiendo la película El Fundador. En tercer lugar, veremos a Lowe's. ¡Dímelo! Un retailer de productos para la mejora del hogar y la construcción. ¡Bienvenidos a Lowe's, muchachos! Sería algo así como el Leroy Merlin americano. La cuarta es Standard & Poor's. Llamarla agencia de calificación sería quedarse corto teniendo en cuenta los otros segmentos en los que tiene presencia, especialmente después de las últimas compras. En este caso, os vuelvo a recomendar una película, una de mis favoritas relacionada con la inversión, se llama La Gran Apuesta. La siguiente es Accenture, una consultora estratégica a nivel global, con gran oferta de servicios, entre ellos los de IT. Una particularidad es que aunque cotizan dólares en Estados Unidos, tiene domicilio social en Irlanda. Lo digo por el tema de las retenciones. La sexta es Lockheed Martin, una multinacional americana dedicada a la industria aeroespacial y de defensa. Es la creadora de uno de los cazas de combate más vendidos, el F-35, y también del más espectacular, el F-22, y en esto no admito diferencia de opiniones. Según datos de la revista Defense News, es la compañía más grande del mundo por ventas en defensa. Os voy a dejar por aquí en pantalla el top 5. De la primera y última de esta lista tenéis un análisis comparativa en mi Twitter que hice cuando cotizaban, en mi opinión, a un precio bastante atractivo. La séptima es Wolters Kluwer, una empresa dedicada a la publicación, tanto en formato papel como digital, de contenidos especializados en áreas como la fiscalidad, contabilidad, salud o legal. También dispone de software para este tipo de profesionales, siendo la suite A3 una de las más conocidas dentro del sector de finanzas. En este caso, la sede está en Holanda, con lo que la retención de los dividendos es del 15%, totalmente recuperable en IRPF. Y la última es Comcast, y como ya me estoy cansando de hacer de Wikipedia, os dejo el análisis de la empresa que subí a Twitter hace unos meses. La tenéis comparada con Disney. Presentadas las empresas, vamos a ver qué clasificación le da Morningstar a cada una de ellas. Como podéis ver, todas pertenecen al supersector o bien cíclico directamente o sensible al ciclo. Ahora, y para enlazarlo con lo que comentaba al inicio del vídeo, vamos a ver qué hicieron estas empresas en los dos periodos temporales que he mencionado. Está claro que se pueden coger muchos datos o métricas, pero en este caso lo he querido hacer fácil, ya que lo que importa aquí es el concepto, no tanto el número. Así pues, nos quedaremos con las ventas, el beneficio por acción y el margen. Cualquier métrica es criticable, ya que los ingresos pueden cambiar si hay adquisiciones o ventas importantes, el BPA puede tener efectos contables extraordinarios, etc. Pero repito, lo que importa aquí es la idea de fondo. Antes de empezar, os cuento cómo interpretar los datos que os voy a poner en pantalla. Lo primero destacable es que hay dos periodos, los que antes he mencionado. He puesto una separación en los datos y en el gráfico para separarlos bien. Como veis, hay tres líneas de datos: los ingresos o ventas, el beneficio por acción y el margen bruto. Lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento de estas variables en los periodos mencionados. Por cierto, los minigráficos que veis hacen referencia también a estos dos periodos. El punto rojo es el punto más bajo y el verde el más alto de cada uno de ellos. Las columnas de color rojo, 2009 y 2020, intentan señalar los momentos más duros de estas crisis, aunque cada empresa lo vive de forma distinta y puede que no sean justamente los peores años. Dejadme comentaros también que los datos están en millones y en divisa de origen. Sobre el margen, y dejadme citar aquí a nuestro querido abuelo, se considera que por encima del 40% hay una ventaja competitiva muy importante. Entre el 20 y el 40 existe, pero ya es menor, y por debajo del 20, en teoría, se considera una empresa sin moat. Ahora sí, vamos con los datos. Empecemos con Louis Vuitton. Como podéis ver, es una empresa que pasa con mucha nota los momentos complicados. Fijaros cómo la línea de ingresos se mantiene estable o incluso creciente. Aunque, como he dicho, no os cojáis todo esto como una regla universal, ya que Louis Vuitton, por ejemplo, compró Tiffany en el segundo periodo. Fijaros cómo el beneficio por acción cae, pero se recupera rápidamente y se sitúa por encima de los datos de los años anteriores. Por último, el margen es que directamente ni se inmuta. Es una empresa de consumo cíclico, sí, pero la tipología de sus clientes y su pricing power hacen que la ciclicidad sea mucho menor de lo que la gente pensaría. ¿Y dónde creéis que come la gente cuando no tiene pasta en los bolsillos? Efectivamente, en McDonald's. Cuando las cosas se ponen feas, la salida al McDonald's es la válvula de escape para padres e hijos. Al final se convierte en una actividad de ocio a un precio asumible, aunque las cosas no vayan del todo bien. Fijaros como si mostráis el primer periodo a alguien nacido a partir del 2010, jamás adivinaría que hubo una crisis. En 2020, y por lógica sabiendo todo lo que implicó, sí que ve sus ingresos y beneficios reducidos, pero estos se recuperan muy rápido. Seguro que habréis escuchado infinidad de veces que el ladrillo es altamente cíclico.
y que es de las cosas que más sufren las crisis. Viendo estos números, ¿qué os parece? Pues que sí, claro, solo que esto no es una constructora. Cuando la gente no tiene pasta y se cierra el grifo a la financiación, las personas arreglan o mejoran sus casas antes que comprarse otra. Fijaros como el primer periodo, que fue durísimo para el inmobiliario, lo pasa como si fuera un pequeño resfriado. Haced una prueba. Preguntadle a algún conocido cómo cree que pasaron la crisis financiera a estas empresas. La mayoría os dirá que muy mal. Pues vale, ya tenéis material para combatir a cuñados. Y si en el caso anterior os decía que el primer periodo lo pasó cómodamente sabiendo qué tipo de crisis vivimos, en este caso ya es algo diferente. Para Standard & Poor's, esta fue la crisis. Y es que su sector fue el que recibió el mayor impacto. Aún así, cuando vas por la vida sin deuda, un pricing power que da miedo y unos márgenes que compiten con los de Visa, pues al final te recompones. Los números de Accenture nos muestran que ahí dentro hay algún tipo de ventaja competitiva o muy buena gestión del negocio, o ambas. Pensar en consultoría en momentos de crisis debería ser sinónimo de estampida, y aquí, aunque con algún pequeño traspiés, se superaron las cosas bastante bien. Fijaros cómo el beneficio de 2010 es idéntico al de 2008, aunque con unas ventas algo inferiores, lo cual es incluso positivo, ya que refleja una optimización de costes o una focalización en las patas más rentables del negocio. Las guerras y la defensa de los países no entienden de crisis. Quien haya estudiado la parte económica de los conflictos bélicos sabrá que en los momentos calientes da igual que suba la deuda, se hace lo que sea necesario para mantener la supremacía militar. Si bien es cierto que la mayoría de clientes del MT no están permanentemente en guerra abierta con medio mundo, la posición de dominancia hay que mantenerla. En este caso, una buena defensa es el mejor ataque, como dicen. Así que, aunque sean tiempos de vacas flacas, no se puede reducir el presupuesto militar a cero. Es más, en ciertos momentos se ha usado esta excusa incluso para ayudar a los contratistas militares. Pensad que, aunque por normativa antimonopolio esto no debería suceder, los americanos, y también los europeos, inflaron los pedidos de Boeing o de Airbus durante el 2020 para compensar la caída en el tráfico aéreo comercial. Los servicios de Walters están muy vinculados a la buena marcha de la economía y las empresas, pero una cosa es hablar de ciclicidad y la otra de criticidad. Obviamente, si muchas empresas bajan la persiana, Walters va a perder clientes, pero mientras se mantengan abiertas hay cosas que no van a poder dejar de pagar jamás. Una actualización legal, sea de la normativa que sea, hay que incorporarla a los procedimientos de trabajo. Una mejora en el campo de salud, hay que implementarla si no se quiere perder cuota de mercado. Y en general, la formación y actualización continua de los empleados son algo no opcional para las empresas. La crisis financiera fue muy dura, y la mayoría de personas la recuerdan como un periodo muy largo, pero viendo los números vemos como, en muchos casos, la recuperación fue más rápida de lo que percibieron muchos ciudadanos. Aunque Comcast tiene algún segmento que sí podría considerarse más cíclico, y lo vemos en los datos de 2020, por ejemplo, la mayor parte de su negocio resiste muy bien los periodos de crisis. De hecho, hay inversores que consideran que las telecos son utilities, y aunque Comcast no sea una teleco, hay ciertos servicios que se pagan aunque las circunstancias no sean las más favorables. Fijaros cómo el crecimiento, aunque más bajo que en alguna de las otras protagonistas del vídeo, es muy lineal, sin grandes sobresaltos. Vistas todas las empresas, y antes de sacar conclusiones, quiero recordar que se podrían haber analizado otras partidas que también son interesantes de ojear en periodos de crisis. Por ejemplo, ¿cuánto dinero ha usado la empresa para invertir o adquirir competidores en tiempos de oferta? ¿Cuántas acciones ha recomprado en época de vacas flacas? ¿Cuál ha sido la gestión del apalancamiento? ¿Ha pedido deuda? ¿La ha devuelto? ¿Ha renegociado los intereses en momentos óptimos? No dejan de ser reflexiones para que cada inversor piense qué espera de sus empresas en momentos malos. La conclusión y moraleja de todo esto, aunque añadiendo un poco de clickbait, es que no os dejéis llevar por titulares o clasificaciones sin usar la materia gris. Haced vuestro análisis de cada empresa por separado y de la forma más neutral posible. ¿Estáis seguros de cuál es la ciclicidad real de vuestra cartera? ¿Tenéis claro qué tipo de crisis os harían sufrir más? ¿Sabéis cuáles de vuestros negocios surfearon las aguas turbulentas con más estilo? Podéis responderme a todas estas preguntas en comentarios, o incluso podéis dejar también si normalmente dividís la cartera por sectores o algún otro criterio similar, y así lo discutimos entre todos. Y con la intención de hacer esto lo más dinámico posible, os reto que me digáis algo que os haya llamado la atención de estos negocios o de sus números. Para romper el hielo empiezo yo. Menuda locura que un retailer pueda conseguir márgenes brutos que de forma sostenida compitan con los de las mejores tecnológicas del mundo. Fijaros también, como en el caso de McDonald's, si comparamos los dos periodos vemos que con ingresos similares tiene un beneficio por acción muy diferente. ¿Alguna idea del motivo? Una parte de la respuesta la tenéis en los datos, y la otra la he mencionado hace unos segundos de forma genérica. Si salen respuestas interesantes o muy originales, las podemos usar para hacer futuros vídeos, siempre que este formato os haya gustado, cosa que también agradecería que me comentarais para ir ajustando el contenido del canal.
En general, yo suelo preferir los análisis un poco más profundos, pero creo que para la mayoría de gente estos vídeos pueden estar bien a modo de formación o reflexión. Me gustaría cerrar con otra idea, y es que las buenas empresas se compran cuando el mercado da una buena oportunidad en cotización, y esto no tiene por qué coincidir con lo que reflejan los estados financieros. Os dejo por aquí la foto de algo que sí sería cíclico de verdad. Meted un pantallazo a esto y comparadlo con lo que acabamos de ver y os daréis cuenta que, aunque se clasifiquen en sectores o supersectores idénticos, no tienen nada que ver. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros, y ya sabéis que podéis darme vuestro feedback por aquí o en FinTweet, que es donde me encontraréis siempre. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Muy buenas inversiones!